Vamos a orar. Te alabamos, nuestro Dios, reconocemos tu grandeza y majestad y pedimos perdón porque nuestro asombro parece que decae y nos acostumbramos a las cosas bellas, maravillosas que tú nos revelas en tu palabra. Perdónanos, haznos sensibles, que tu Espíritu Santo venga y ponga en nuestro corazón este interés en conocerte más, porque no te conocemos suficiente. Líbranos de mediocridad, perdónanos esa mediocridad. Líbranos de apatía o de conformismo y perdónanos eso y límpianos. Y oramos pidiendo que bendiga nuestras almas hoy en el estudio de tu palabra y que también bendiga los esfuerzos y la intención de por qué estamos aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hoy pasamos a una sección, a la siguiente sección del catecismo, que son las preguntas de las 64 a las 67 con respecto a los sacramentos. Entonces, quisiera empezar por explicar qué es y de dónde viene esa palabra. Bueno, suena a algo sagrado, ¿verdad? Sacramento suena a algo sagrado. Entre los protestantes en el presente no se usa prácticamente esa palabra, pero tiene su razón de ser. ¿Por qué es que no quieren usarla la mayoría? Y es por el significado que esta palabra tiene en la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que hace que muchos no usen la palabra, aunque la palabra es correcta. Antiguamente, realmente un sacramento era un voto sagrado que alguien hacía. Luego, las palabras a veces cambian de significado conforme el tiempo, pero en la Iglesia Católica se volvió un medio en el que Dios otorga su gracia en lo que ellos llamaban, y eso es palabra en latín, pero ya la voy a explicar, ex opere operato. ¿Qué significa eso? Bueno, la Iglesia Católica llegó a creer que la administración del sacramento, es decir, de este rito sagrado, porque eso es lo que es, vamos a hablar de rito, de algo que se hace ritualmente, pero que es sagrado. Entonces, en el catolicismo, el sacramento tiene ese poder ex opere operato, que significa, no importa quién lo esté administrando, no importa quién lo esté recibiendo, el acto mismo confiere la gracia de Dios. ¿Ven por dónde está el problema? No hace falta tener fe. Es algo como que el sacramento confiere la gracia. De hecho, en el catolicismo romano hay un rito que se llama la confirmación, la confirma le dicen por aquí, y en él la persona recibe el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo recibe? Así, porque el sacramento se lo confiere. No importa que la persona no crea nada, no tenga verdadera fe, no importa quién lo administre. Entonces, como vemos, esa comprensión que le da casi un poder mágico al rito es lo que hace que los evangélicos se separaran y no usen esa palabra. Por ejemplo, en la participación de la comunión o la cena del Señor, o lo que ellos llaman la Eucaristía, lo cual es una palabra correcta, ¿sabían? Después veremos eso, pero solo para que no quede ahí. Eucaristía, lo único que significa es acción de gracias. Cada vez que ustedes encuentran el Evangelio que Jesús dijo, y habiendo dado gracias, ahí lo que está en la palabra griega, Eucaristía. Él dio gracias cuando bendijo el pan y los peces para multiplicarse, hizo Eucaristía. La Eucaristía es dar gracias. Entonces, la Eucaristía, que en el catolicismo es la comunión o la cena, confiere gracia, y entonces por eso las personas van deseando participar de la comunión, porque ellos creen, al recibirlo, reciben una bendición, aunque sea como sea, y se centran en el rito. Ok, ahora bien, el hecho de que está mal usado el término, no quiere decir que no podamos usarlo. Comencemos a usarlo, pero a usarlo de una manera correcta. Ok, lo primero que vamos entonces a enfatizar es la necesidad de la fe. Veamos la pregunta 64 que dice,
Entonces, en vista de que solo la fe nos hace partícipes de Cristo y de sus beneficios, ¿de dónde proviene esta fe? Esto es la parte que vamos a estudiar. ¿De dónde proviene esta fe? La respuesta nos dice, del Espíritu Santo, que la enciende en nuestro corazón mediante la predicación del Evangelio y otras ordenanzas. La confirma mediante el uso de los sacramentos. Y adelanto también que, por ejemplo, dentro de la denominación bautista, lo más usado es, en lugar de la palabra sacramento, es ordenanza sagrada. Ordenanza de Cristo. Entonces vamos a ir a ver qué enseña la Biblia con respecto a la fe y de dónde proviene. Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. ¿Quién desea leerlo? Jonathan, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. En este versículo se nos dice algo bien claro con respecto a la fe, que es el medio, o nosotros solemos decir el instrumento de nuestra justificación, de nuestro perdón, de nuestra salvación. Este es el instrumento, la fe. Pero después nos aclara, esto no de vosotros. No podemos nosotros fabricar la fe, no está en nosotros, no podemos producirla, porque aquí dice que es don de Dios. Pero aún así, los dones que Dios da, Él los da usando lo que Él mismo predeterminó que traería fe a nuestras almas, como es escuchar la palabra de Dios. Pero leamos entonces en la misma epístola de Efesios, capítulo 6, versículo 23, perdón, vamos a ver. Eso está... Sí. En la salutación final de esta epístola, Efesios 6, 23, Él se despide diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vean que Él pide esta bendición y Él sabe que eso viene de Dios. El amor que pueden experimentar viene de Dios. La fe que pueden experimentar viene de Dios. ¿Quién puede leerme ahora Juan capítulo 3, versículo 5? Randall. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien. En este versículo vemos la acción del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Es algo que viene de Dios. Tal vez es necesario recordar que era lo que estaba sucediendo aquí. Bueno, el Señor Jesucristo recibe una visita de un hombre que era un principal entre los fariseos. Quiere decir que era un hombre de una vida moral estricta, porque los fariseos así eran, y Cristo mismo le dice que él era un maestro en Israel. ¿Y qué significa que era un maestro? Que él conocía las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿Qué más se nos dice en Juan 3 de Nicodemo? Nos dice, prestemos atención a las palabras de Nicodemo porque son bien importantes. En el versículo 2 dice que le dice, maestro, primero reconoce a Jesús como maestro. Le dice rabí, sabemos que has venido de Dios. Bueno, ya esa es una confesión muy grande, ¿no es cierto? Está diciendo Nicodemo que Jesús viene de Dios y que es el maestro. Dice, y nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. En un entendimiento incorrecto de lo que se necesita para entrar al reino de Dios, diríamos, bueno, este hombre es del pueblo de Dios, es un hijo de Dios, es un cristiano, vea todo lo que reconoce a Jesús que viene de Dios, que es el maestro y que él viene, ¿qué más quiere? Y tras de eso tiene una vida intachable.
y conoce las Escrituras? La respuesta de Jesús es que si no, esa persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfatizando? Que esto viene de Dios, que no es algo que el ser humano pueda hacer en sus fuerzas, no tiene la capacidad, ni tampoco lo puede producir. ¿Quién me lee, por favor, Filipenses 1:29? Sí, lo tengo. Sí, Olger. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo importante en ese versículo que leyó el hermano es la palabra os es concedido. ¿Qué significa? Es algo que Dios da. No que está obligado a hacerlo, pero Él lo concede. Y si Dios no lo concede, la persona no lo puede tener. ¿Qué son las cosas que Dios concede? Que creáis en Él. Ahí es donde empezamos con un escollo, porque hay personas que dicen, ¿cómo? Quiere decir que ese que es creyente hoy es creyente porque Dios le concedió creer. Y eso no suena muy bien a la mente humana, al pensamiento humanista. La gente quiere pensar, no, yo creí porque yo quise creer. Bueno, la Biblia dice que esa capacidad de creer vino de Dios, os es concedido. Y lo otro que está ahí, mucho menos es agradable al mundo. No solo que creáis, sino que padezcáis por Él. No parece ser la clase de cristianismo que es popular. Dios concediendo a unas personas de este mundo que crean en su Hijo Jesús y que padezcan por su Hijo Jesús. Esto viene de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios. Vamos a leer Mateo 28, 19 y 20. Lo conocemos y deberíamos tenerlo bien memorizado porque es lo que nosotros llamamos la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, 19 y 20, Giselle lo va a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, aquí estamos viendo la confirmación de la fe en los sacramentos. ¿Quién está hablando? Jesús. Está hablando con esa autoridad plena que tiene en el cielo y en la tierra. Eso es lo que dijo en el versículo 18. Toda potestad. Tiene Él toda potestad, autoridad y poder. Es lo que significa. Y entonces con esa autoridad y con todo poder manda a sus discípulos que vayan y bauticen en el nombre de Dios. A mí me gusta decirlo así porque cuando mencionamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, estamos mencionando al único Dios verdadero. Cristo Jesús manda que bauticen a los discípulos, que ellos hacen en el nombre de Dios y que les enseñen. Entonces, este bautismo es el primer sacramento o la primera ordenanza sagrada. Jesús les dice que tienen que realizar un rito. Es un rito externo. Ahorita, después lo veremos en otras preguntas más detallado. Pero es palabra de Cristo. Nosotros no podemos optar si queremos hacerlo. Una persona que diga ser creyente y haber confiado en Jesucristo no tiene como opción. No es que si le parece o por eso no está bien personas que digan ser cristianas y no deseen bautizarse. Muchas veces es por eso, porque tienen un concepto equivocado de lo que esto significa. Y espero que hoy lo tengamos más claro. Leamos primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Sí, mi hermano. Dice, habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que nosotros tengamos sentido, amados unos a otros, entregándonos.
lavados por los autos entrañablemente de corazón puro, siendo no nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Bueno, ¿qué estamos describiendo aquí? Lo que es el cristiano. ¿Qué es el cristiano? Bueno, un pecador que el Espíritu Santo le despierta su conciencia, porque la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo vendría y traería convicción. Dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo viene y por la palabra hace ese efecto, y ahora el pecador confía en Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa en él? Que es purificado en su alma por la obediencia a esa verdad que se le ha predicado. ¿Cómo ocurre esto? Mediante el Espíritu. Y entonces después nos dice en el siguiente versículo lo que es el nuevo nacimiento, siendo renacidos. Eso significa habiendo nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino incorruptible. Es decir, que esto es la vida eterna, no se puede acabar, porque la simiente es incorruptible, no se puede corromper. ¿Y cómo ocurrió esto? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lo que estamos enfatizando entonces en esta pregunta es, ¿cómo ocurre esto de la salvación? Por la fe que viene de Dios y nos hace partícipes entonces de Cristo y de los beneficios que Cristo logró al morir en la cruz. La siguiente pregunta nos va a aclarar entonces qué son estas dos ordenanzas sagradas, para qué son o qué significan. ¿Qué son los sacramentos? Son señales y sellos sagrados puestos delante de nuestros ojos y ordenados por Dios para este propósito. ¿Cuál propósito? Para que Él declare y selle por medio de estos la promesa de su evangelio hecha a nosotros, a saber que Él concede gratuitamente el perdón de los pecados, la vida eterna, no solo en general a todos los suyos, sino también en particular a todo aquel que cree por causa de ese único sacrificio de Cristo que Él llevó a cabo en la cruz. Al hablar nosotros de una señal y sello, debemos volver al Antiguo Testamento, porque el concepto de sacramento o de esa ordenanza sagrada que funciona como un sello y una señal del pacto está tipificado desde el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 11. Dice así: 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y aquí viene, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios hace un pacto con Abraham. Recordemos lo que es un pacto. Dios viene, no es un pacto como un contrato entre partes iguales, no es así, sino que está tipificado con el pacto que hacían los reyes conquistadores con el pueblo conquistado. El rey viene y pone unas condiciones al pueblo conquistado y entra en paz con ellos. Le dicen, hay paz con unas condiciones. Si ustedes cumplen estas cosas, tienen estos beneficios. Y si no las cumplen, tienen estas consecuencias. Siempre los pactos funcionaban así. Dios entra por misericordia y en su gracia, porque no estaba obligado, en pacto con un hombre, Abraham. Y Él le hace una promesa a ese Abraham. Y ese Abraham cree.
y entonces le es contado por justicia. Ahora, una vez que eso sucede, Dios le dice, bueno, ahora que ha habido un pacto y que usted ha entrado en este pacto por la fe, ahora va a haber una señal externa de ese pacto. Y entonces le da el rito de la circuncisión. Sabemos lo que significa, ¿verdad? Que se corta una parte del miembro viril del bebito y eso tiene un significado que ahorita veremos en otras partes de la Biblia. Pero se trataba de un rito que se hace externo, que está simbolizando una realidad espiritual, que esa persona está en el pacto o bajo el pacto de Dios. Leamos Romanos 4:11, el que lo tenga, por favor. Sí, Olger. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bien, en este versículo que lee hermano, se usa ese lenguaje, señal y sello. Eso es lo que es un sacramento, una señal y un sello de algo espiritual. Que nos explica ahí el apóstol Pablo, que Dios a propósito, primero hizo el pacto, primero hubo esa ratificación y después le da la señal. Para que nadie diga que no pueden ser considerados dentro del pacto que Dios hizo con Abraham sin circuncidarse, que era lo que sucedía con los judaizantes. Ellos pensaban, para poder entrar en el pacto, tienen que realizar el rito de la circuncisión. ¿Ven? Y Pablo les dice, no, porque es que el pacto está hecho antes de ese rito, antes de esa señal que le fue dada a su descendencia física, a los israelitas. Entonces dice que le dio ese símbolo y ya nos va diciendo algo Dios. Porque vean que es posterior al pacto. Y así Dios va, y así entendemos nosotros que funciona en el nuevo pacto. Aquel con el cual Dios ha entrado en pacto, que se puede decir por medio de su nuevo nacimiento, de su conversión, se ve que ha sido incluido en el pacto. Entonces debería tener la señal del pacto, el sello que Dios da, que es el rito del bautismo. Vamos a leer uno más con respecto a esto de la circuncisión. Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 6. Joan. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bien, vean qué bonito que desde Moisés ya Dios nos viene dando más información con respecto a lo que significaba ese rito que ellos hacían externamente. Moisés está hablando de algo más allá, circuncidar el corazón. Significa esa operación no la puede hacer el hombre, solo Dios, que quita la impureza del corazón. Entonces nos enseña que ese rito de la circuncisión externa era símbolo de una circuncisión interna que solo Dios puede hacer. Y la promesa es que Dios lo haría. Dice, ¿y circuncidará a quién? Dios, el corazón. Entonces, esto nos ayuda a ver que desde el antiguo pacto se entendía qué significaban esos ritos. Leamos ahora Levítico 6:25. Lo tiene Fabián. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley de sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Bien, son ritos externos que tienen un significado. Está hablando de la expiación.
Si nosotros nunca hemos leído eso, no podemos entender bien qué es lo que habla Hebreos capítulo 9. Tenemos que haber leído lo que era la ley antigua y los ritos que se realizaban para ahora entender, ahora sí, esto es lo que significaba. Leemos entonces, teniendo en cuenta lo que leyó Joan, Hebreos 9, 8 y 9. Voy a leer desde el 7. Dice, pero en la segunda parte del santuario, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ok, vamos a ver lo que aquí se nos está enseñando porque es lindísimo. Vea que nos dice que el Espíritu Santo nos estaba dando a entender algo. Pero si no leemos la palabra de Dios y no la conocemos toda, ¿cómo vamos a saber lo que el Espíritu Santo nos está dando a entender? Aquí se nos dice que no estaba abierto el camino al lugar santísimo. ¿Ha leído usted las descripciones de la crucifixión de Cristo? Lo que sucedió exactamente después que Él dijo, consumado es. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Porque aquí dice que antes no había ese paso hacia el lugar santísimo. Pues ahora sí. Todo aquello simbólico externo se comienza ahora a ver cuál es su significado espiritual. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en los sacramentos porque son eso, señales visibles, externas, que nos apuntan a una realidad espiritual interna, invisible, que da resultados visibles. Vamos a leer ahora Ezequiel 20:12. ¿Sí? Joan. Y le di también mis días de reposo, para que fuesen por señales entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Bien, ahora se nos está añadiendo un dato más. ¿Para qué les dio Dios el día de reposo? Como una señal. Una señal. Debían diferenciarse de los demás, que ellos sí le daban a Dios el lugar que Dios merece y ellos al respetar el cuarto mandamiento y al identificarse con Él, estaban diciendo, sí, yo recibo esa señal del pacto, somos pueblo de Dios. Léamelo otra vez, hermano, Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Amén. O esa parte es importantísima. Para que sepamos que Dios lo santifica. Y ya habíamos hablado un poquito de lo que era santificar algo. Santificar significa apartar para un uso especial para Dios. Eso es algo santificado. Y el pueblo de Dios es santificado. ¿Por qué? Porque Dios les dio, les di. ¿Quién fue el que se los dio? Dios les dio el día de reposo como una señal de que ellos son pueblo santo de Dios. Estamos hablando entonces de cosas externas que apuntan a una realidad interna. Habíamos pensado tal vez cuán importante es eso, identificarnos nosotros con el día de reposo de esa manera. Cada vez que apartamos ese día estamos diciendo externamente una realidad interna. Nosotros somos pueblo apartado por Dios y para Dios, y por eso es que observamos esto. Y la siguiente cita que viene aquí, que es Isaías 6 y 7, ¿quién la puede leer? Sí, Fabián. Y voló hacia mí uno de los serafines,
teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Bueno, esa es una visión. La visión nos muestra primero la santidad de Dios, y que ante la santidad de Dios el ser humano se ve a sí mismo pecador. Por eso es que responde Isaías: ay de mí. Pero entonces Dios provee. Recordemos que en esto es lo que estamos enfatizando, es algo que viene de Dios. Dios provee el medio de purificación del profeta Isaías, un carbón encendido del altar que toca sus labios, y él le dice que a través de eso fue quitado su pecado. Simbólicamente no hacemos esas cosas, ¿verdad? Nos están dando un sentido de lo que es necesario en nosotros, y cada uno de nosotros debería poder decir: Dios hizo eso conmigo, no literalmente, sino espiritualmente. Dios entonces ha usado esto desde antiguo. Por medio de señales externas nos enseña una verdad espiritual interna. En Isaías 54, los versículos 9 y 10, hace referencia a lo que Dios hizo con Noé. Voy a leer Isaías 54, 9 y 10. Dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Bueno, nos hace referencia a algo, que cuando Dios hizo ese pacto con Adán, y que Dios prometió y cumple, hay una señal externa. He puesto mi arco, ¿verdad?, en el cielo. Señales externas de una realidad, del pacto. Y Él lo recuerda aquí. Y vean esto. Dice: no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Si nosotros no vemos los sacramentos, las ordenanzas sagradas, como señales de ese pacto y de esa promesa inquebrantable de Dios, perdemos la bendición. Nosotros no debemos usar las ordenanzas sagradas y los sacramentos como si fuera, bueno, eso hace el efecto que tenga que hacer, como lo decíamos al inicio. No, necesitamos entender lo que significa y con fe participar de ello. Pregunta 66. Entonces, tanto la palabra como los sacramentos tienen como fin guiar nuestra fe al sacrificio de Cristo consumado sobre la cruz, como el único fundamento de nuestra salvación. Así es. Pues el Espíritu Santo nos enseña por el Evangelio y nos asegura por los sacramentos que la salvación de todos nosotros se sostiene en el único sacrificio de Cristo ofrecido por nosotros sobre la cruz. Tenemos que ser cuidadosos con esto, porque precisamente es lo que nos separa de otra comprensión supersticiosa de los sacramentos. Lo que nos lleva a esto, una buena comprensión, es a Jesús y a lo que Jesús hizo. Vamos a leerlo entonces en Romanos 6:3. Por favor. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien, vea que dice, porque añade esa frase, en Cristo Jesús. Porque pudiera decir nada más, si no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, pero dice en Cristo. El asunto es que eso se haya hecho en Cristo, unidos a Cristo, es como participamos de estas ordenanzas y recibimos el beneficio de ellas. Y entonces ahí es donde se hace realidad esa verdad interior por medio del símbolo externo de una muerte al pecado, de una resurrección a una vida nueva. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en Cristo. Gálatas 3:27.
Randall. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bien. Una vez más, el énfasis entonces está en la persona de Cristo. Lamentablemente, si esto no se entiende muy fácil, nos extraviamos en falsas doctrinas que llevan al hombre otra vez a las obras, otra vez a pensar que fue el bautismo el que hizo posible su salvación. En cierta ocasión yo le pregunté a alguien, imagínense que me impresionó mucho porque esa persona me dijo que su papá había sido pastor. Se supone, o por lo menos suponía yo, que un hijo de pastor sabía un poquito algo de la Biblia. Y cuando yo lo confronté con respecto a ciertas cosas y le dije, ¿pero usted ha nacido de nuevo? Y dice, yo creo que no, porque yo ni nunca fui bautizado. Entonces, ¿cuál es la comprensión de esa persona del nuevo nacimiento? El bautismo. Pero no funciona así. Es al contrario, es el nuevo nacimiento, esa realidad de estar unido a Cristo es lo que se sella con el sacramento. Ese rito externo está representando una realidad espiritual, un rito externo visible que representa una realidad espiritual no visible. Eso nos va a librar de supersticiones. Y nos va a dar el gozo de entender. Esos sí son medios de gracia. Esos sí son. Esa frase que solemos usar, medios de gracia, debemos entenderla bien. Dios tiene muchos, no solo las ordenanzas sagradas que son el bautismo y la cena del Señor, son medios de gracia, sino muchas otras cosas. ¿Y a qué llamamos medios de gracia? Medios por los cuales Dios extiende su gracia o aumenta su gracia. La Biblia nos habla muy claramente, dice, y Él da mayor gracia. Mis estimados, no nos contentemos con solo la gracia de la salvación, el día que Dios nos abre el entendimiento y conocemos a Cristo. Hay más gracia y hay más gracia. Y si el Señor dice, y Él da mayor gracia, veamos a quiénes se las da. Dice, Él da gracia a los humildes. Entonces, así es como nos tenemos que acercar a los sacramentos, con esa humildad de saber, todo este